es lo que es todo esto? ¿Qué pasa hoy día? Hoy día es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque habría que agregar en todas partes que dice el Día de la Mujer, es el Día de la Mujer Trabajadora. Y es importante, pienso yo. Se ha convocado a todas las mujeres por un país más justo, más igualdad también, y eso es lo que queremos, lo que buscamos. Bueno, yo creo que todo va de la mano, ¿no? Cuando hablamos de igualdad y de equidad, no solamente es para las mujeres, sino que también es para todos. Y todos somos abuelos, todos somos niños, todos necesitamos salud, todos necesitamos una jubilación digna, por lo tanto, claro, sí, es una marcha del 8 de marzo donde la convocatoria es para las mujeres, pero nosotros estamos sacando la voz también por todo el resto. Y como dicen algunos carteles, nos han quitado tanto que perdimos el miedo, así de simple. Y aquí estamos como mujeres, como madres, como tías, como abuelas, como hijas, mostrando que sí, las mujeres vamos a hacer el cambio porque Chile se lo merece. Dois milhões de chilenas nas ruas, antes do vírus pausar um movimento que começou bem antes. Em dezembro de 2019, Las Tesis estremeceram o mundo patriarcal. 4 vozes ecoaram em bilhões de gargantas. As mulheres de vermelho bombearam com mais força a maré roxa que vinha em Santiago, mas a fúria do caudal que quer varrer estruturas começa bem antes. Montserrat Martorell é jornalista e escritora. Ela comemora a força do movimento feminista chileno e me conta que hoje ele comporta também frustrações de 3 décadas. 30 años de injusticias sociales, de problemáticas que tienen que ver con la educación, con la salud, con la vivienda, con no darle un lugar a las clases menos favorecidas, con un país que tiene una brecha importantísima, es decir, la mayoría de las familias concentran la riqueza y se debaten el poder entre unos muy pocos. Y tú sabes, nosotros tuvimos una dictadura de 17 años, que culmina con el plebiscito de octubre, del 5 de octubre del 88, a partir de ahí comienza gobiernos de la concertación, que en el fondo tenía que ver un poco con esta izquierda que se opuso a la dictadura de Pinochet, pero que sin duda hereda un poco, o hereda bastante, el sistema implementado en la dictadura, los Chicago Boys, etcétera, etcétera. Recinto, que en tristes días de ciego y odioso predominio de la fuerza sobre la razón, fue para muchos compatriotas lugar de presidio y de tortura. Decimos a todos los chilenos y al mundo que nos mira, nunca más atropellos a la dignidad humana.
30 anos, 30 pesos, 20 centavos de real. Uma gota suficiente para pôr um país inteiro em ebulição. Aquel 18 de octubre yo estaba aquí y yo veía el mar de gente que venía por esta avenida en sentido contrario. Aquí se comenzó a llenar y yo miraba y decía, ¿qué está pasando? Nosotros, nuestros vehículos, no pudimos salir porque aquí había una masa humana y allá, y empezamos a sentir ruido. Después llegaron después a las horas, después llegaron los carros lanzaagua, los gases, y dijimos aquí, esto es otra cosa, esto es más allá de lo que está pasando, de lo que pensábamos. Y bueno, ese día fue el estallido social. Quem estava acostumado a prestar socorro em terremotos, incêndios, tsunamis, adaptou rápido os protocolos de conflitos armados usados do outro lado do mundo para as noites de uma capital que já foi considerada a mais próspera do continente. Principalmente los primeros días fue mucha herida por balín, por el uso del balín indiscriminado. Efecto de los gases de la bomba lacrimógena, golpes, caídas, golpes con objetos contundentes. Eso era principalmente, había mucha violencia en la represión, muchos heridos jóvenes, tenemos imágenes con 8 o 9 balines en el cuerpo, en la espalda o por delante, y empezamos a atender los primeros casos de jóvenes con pérdida de ojo, visión o con grave herida en las partes blandas del cuerpo. Hubo un uso indiscriminado de la fuerza los primeros días, o sea, a todas luces. Fue denunciado al Organismo Internacional de Derechos Humanos que vinieron a Chile como al mes siguiente. Piensa tú que no solamente estamos hablando de las policías, los primeros 5 o 6 días salieron las Fuerzas Armadas a la calle, hubo toque de queda. Entonces era otra situación, era otro país. Yo en un momento miraba aquí a mi alrededor, acá en la zona cero, y parecía país en guerra, verdaderamente país en guerra. Estamos en guerra. Mire, yo soy un hombre feliz y la verdad que no estoy en guerra con nadie. Esto es la búsqueda permanente desde prácticamente la manera como se construyó el Estado de Chile, de unos estratos medios bajos que han sido aislados, distanciados del poder durante toda su historia. Siempre el pueblo, el gran pueblo de Chile, ha estado ajeno al poder, y cuando ha logrado acceder al poder, como en el caso del gobierno de Salvador Allende, la Unidad Popular, la oligarquía chilena aplica su botón de pánico y utiliza las Fuerzas Armadas. Esto ha sido sistemático a lo largo de toda la historia de Chile. Cuando la oligarquía, este grupo no necesariamente meritorio, ¿no?, sino que se reproduce, que se casan entre primos, que tienen las empresas, que se contratan entre sí, que mantiene el poder, prácticamente desde cierto punto de vista, desde la colonia, tiene esta alianza histórica espuria con las Fuerzas Armadas, que les permite mantener el poder aun cuando lo estén perdiendo, ¿no? Entonces, para mí, por lo menos, este nuevo episodio es la encarnación en el siglo XXI de una búsqueda del pueblo chileno por democratizar la democracia chilena. Ahora, específicamente, ¿cómo ocurrió lo que ocurrió? Es simplemente creo yo, no es simple, pero uno podría declararlo así, ¿qué palabra? La avaricia extrema de una clase política, económica chilena.
Tú puedes, mira lo que te voy a decir, tú puedes explotar a un pueblo o a un grupo si le das válvulas de escape. Válvulas de escape a veces religiosas solamente, ¿no? Déjate ser explotado, en otro mundo tendrás tu recompensa. O económica, como cuando el mundo de Occidente entendió que si no relajaba sus políticas estatales y le entregaba beneficios a los trabajadores iban a tomar la vía soviética, ¿no? Aparece el keynesianismo, el estado de bienestar, porque entienden, se le dio una válvula de escape a las necesidades de los trabajadores. Pero esta generación de empresarios, esta generación de políticos empresarios, estrujó el limón hasta el límite. Le quitó su sueldo gota a gota a las personas, los endeudó a niveles catastróficos, niveles que son récord mundiales, para a través del interés sacarle aún más de lo que ya no tenían, ¿no? Entonces este es un fracaso de la élite, este es un fracaso de una élite que fue incapaz de dar algo a cambio de la explotación límite a la que estaba llevando Chile, ¿no? Carlos Enrique Vega Bernal, soy nacido y criado en esta comunidad desde mi abuelo, pertenezco a esta comunidad de tiempos ancestrales, nací en esta comunidad, mis abuelos eran de esta comunidad, mi padre también era de acá, tengo una familia de descendencia de pescadores, agricultores de esta zona y también dedicado al turismo, que eran los 3 polos de desarrollo que existían en esta comunidad antes de la intervención del parque industrial. Cuénteme un poquito, ¿qué se ve acá? ¿Qué podemos ver? Presente Bueno, esta es la Bahía de Quintero, así se nos llama, pero nosotros estamos situados en este rincón, en el lado norte de la Bahía de Quintero, y este lugar es la localidad de Ventanas, que pertenecemos a la comuna de Puchuncaví. Ese es el lugar que ustedes pueden ver al fondo ahí. Aquí, esta es la caleta de pescadores. Esa es la caleta de pescadores, histórica, digamos, que estuvo muchos años antes que llegara el desarrollo del parque industrial. Las primeras que están ahí, ¿cierto? Son 4 termoeléctricas a carbón, ¿cierto? La primera es bueno, antes era Chilgener, después hoy día son de Aesgener, un capital norteamericano, ¿cierto? La central Ventana 1, Ventana 2, la nueva Ventana y la Campiche. Un poco más allá tenemos el puerto Ventana, ¿cierto? Donde que hace el puerto Ventana, descarga concentrado de cobre, tiene productos de grano, tiene carbón, que es el más importante que ocupa las termoeléctricas por ahí, todo el carbón que ocupan ellos como materia prima. Llega por Puerto Ventana. ¿Pasa petróleo por acá también? Sí, aquí en la bahía aquí llega todo el petróleo crudo a la Bahía de Quintero, que es el petróleo que viene del Medio Oriente, ¿cierto? Y de acá por cañería submarina se lleva hasta Concón, donde está la refinería de Concón. Ahí se lleva a la refinería y ahí vuelve como refino y se embarca de nuevo en barco a distintos puntos del país, zona norte y sur del país. Yo podría decir qué es lo que es para mí vivir en una zona de sacrificio. ¿Qué es lo que Es vivir con miedo, es vivir en un lugar que tú sabes que es inhóspito, tú sabes que no es apto para la vida y que sabes que además las políticas de Estado han decidido sacrificar ciertos lugares del país en pos de un supuesto desarrollo económico, sin tener en cuenta precisamente esto, el capital humano, la gente que vive acá, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros adultos mayores, que son principalmente los que se han visto más afectados. La comuna de Puchuncaví, Quintero, que comparten una bahía, que es la Bahía de Quintero, hemos sido denominadas zona de sacrificio, como así también ocurre en 4 comunas más del país, como son Mejillones, Tocopilla, Coronel,
y me falta una, y Huasco. Este es nuestro mar. Así quedó desde que en 1978 la empresa minera CAP comenzó a lanzar su relave en la bahía. Los relaves, en términos muy simples, son los desechos de la minería y contienen una serie de metales pesados. Por lo tanto, el relave, cuando es depositado en el mar, en el fondo la teoría es que estos relaves llegan al fondo marino y se mantienen ahí. Pero hay muy poco conocimiento de dos cosas básicas. Primero, del fondo marino y del valor del fondo marino, o sea, de qué es lo que estamos afectando al depositar los relaves en el mar. Y un segundo elemento fundamental es que tenemos muy poca información científica de cómo actúa el relave. Nosotros lo que lo que queremos mostrar a través de este documental es una historia que podríamos decir de éxito, porque después de una denuncia que es presentada por Oceana ante la Superintendencia del Medio Ambiente en Chile, la empresa termina comprometiéndose en el marco de este procedimiento sancionatorio a dejar de arrojar los relaves en el mar y construir una instalación terrestre en la cual los relaves serán depositados. Entonces nosotros queremos, en el fondo, contar esta historia, contar la historia de Huasco, para también a la vez prevenir que esto nunca más vuelva a ocurrir en Chile. Probablemente en algún tiempo igual van a volver algunas especies que son capaces de vivir en estos tipos de ambientes, pero no va a ser lo mismo como antes. Puchuncaví es la más antigua y es donde además tenemos un fenómeno que tenemos 4 termoeléctricas a carbón al lado de una fundición y una refinería de cobre, que según lo he entendido es único en el mundo. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos muchos elementos en el aire dando vuelta que hacen sinergia, tenemos altos niveles de metales pesados y que con el paso de los años han ido a dar al suelo y a las aguas y el mar. Que es un concepto que se ocupa en Estados Unidos, cuyo origen se señalaría que sería los puntos en donde se generaban pruebas nucleares, ensayos nucleares en la década del 50 y década del 60 sobre la superficie de la Tierra, que eran puntos zonas que quedaban ahí imposibilitadas de que las personas volvieran y que el ecosistema se recuperara, porque quedan con altos niveles de radioactividad. Y posteriormente en Estados Unidos se empezó a ocupar en la década del 80, 90 el concepto para referirse a aquellas zonas en donde hubieron extracciones de carbón. Durante la jornada del jueves, los apoderados de la Escuela La Greda de Puchuncaví recibieron los resultados de los exámenes que se les practicó a 127 alumnos que se vieron afectados por una emanación tóxica desde una de las industrias que se emplaza a los alrededores de la zona. Nosotros hemos hecho algunas protestas autorizadas y también se ha reprimido a la población, se ha reprimido a la gente en su momento, porque nosotros habíamos varios dirigentes sociales que estábamos en el cruce ahí de La Greda y nos tomaron a la fuerza, qué sé yo, nos apalearon, a una niña que estaba embarazada también la echaron arriba. El año 2018, cuando ocurrió todo esto, yo estaba embarazada. Entonces fue súper duro como embarazada ver constantemente a toxicólogos como el doctor Charnichin diciendo que precisamente la población de riesgo eran los embarazadas y los niños menores de 5 años. Yo tenía a mi hija en ese entonces que era menor de 5 años, que estuvo con taquicardia. Al hospital de Quintero llegaba gente escupiendo sangre. Entonces el gobierno, en vez de decir, está la embarrada, tenemos un montón de gente intoxicada, vamos a frenar las empresas por precaución porque no sabemos qué es lo que está pasando con nuestra gente, se les ocurrió que lo óptimo era cortar las clases. Y aparte de todo lo que estábamos viviendo, teníamos todo un tema familiar y en la economía de las familias que a veces tenían que dejar de trabajar, sobre todo en el caso de las mujeres que siempre se llevan como más la carga de los hijos, lamentablemente, y mucha gente tuvo que dejar de trabajar porque no tenía
no tenía ninguna forma de cuidar a sus hijos. Mi compañero Ricardo Quero estaba sacando fotos y grabando la represión, el fotógrafo aficionado. Entonces él estaba grabando la represión y sacando fotos. Y de repente cuando yo miro, me voy alejando y digo, mi compañero. Y miro hacia atrás y le estaban dando con lumazos en la cabeza. De hecho, él tenía todo esto inflamado, el ojo inflamado. Y mi primera reacción, bueno, quizás ahora viéndolo a distancia, no fue la más prudente, pero fue devolverme a defenderlo. A pedirle, no, suéltenlo. Y lo agarraron y lo tiraron a la micro que tienen ellos. Y yo me subí con ellos. Uno de los carabineros se da vuelta y me pega. Y me pega, me da un charchazo, me manda... Yo más encima no soy muy grande y embarazada y todo, no tenía muy buen equilibrio, me da un charchazo que me manda así y caigo como sentada. Y ahí fue como que recién tomé en cuenta de que, aparte de la vulneración a lo que nos estaba sometiendo el Estado, ya permitiendo que se nos estuviese intoxicando a nuestros hijos, o sea, aparte de yo como mujer tener que permitir que el Estado intoxicara a mi hija de 5 años, a mi guagua en gestación, tenía que ver cómo la respuesta ante un reclamo totalmente válido, totalmente digno, que supuestamente está respaldado por la Constitución y por nuestro derecho a vivir y respirar en un medio ambiente libre de contaminación, la respuesta fue ese golpe, o sea... De hecho, la contaminación ha golpeado a mi país y en forma muy cercana y muy dramática. En las últimas semanas, 2 comunas de nuestro país, Puchuncaví y Quinteros, que son zonas que llevan mucho tiempo saturadas de contaminación, sufrieron En realidad, a la fecha no ha pasado nada sustancial. Eso es un problema del Estado, no solo del gobierno, porque si uno ve el génesis, de hecho, de la institucionalidad ambiental, está en la década del 90, está durante el gobierno de Patricio Aylwin, que puede haber sido con muy buena voluntad, por lo menos hubo un avance en lo que es la normativa, pero en su aplicación y en su mejora eso no ha ocurrido. En ninguno de los gobiernos sucesivos de la concertación, y así tampoco en los gobiernos que hoy día es gobierno, ha habido un esfuerzo real y concreto en mejorar nuestros estándares ambientales y nuestros instrumentos de gestión ambiental. En Chile tenemos artículos, o sea, derechos constitucionales. Tenemos un derecho de propiedad en Chile y el derecho a desarrollar actividades económicas, que obviamente es un derecho válido, pero se sobrepone de manera demasiado evidente a otros derechos igual de válidos, como son el derecho a la vida, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a la igualdad. Siento una rabia tremenda. Siento rabia, siento una impotencia de cómo no fuimos capaces, nosotros, los más viejos, de darnos cuenta cómo digamos, el modelo económico nos estaba avasallando, lo estaba apretando y arrinconando. Tú ves que si no estuviera ese estero, las casas están a metro ahí. Y no fuimos capaces. No. Los gobiernos pasaron, el gobierno de dictadura vino, después vino la democracia, que pensamos que la democracia traía cambio y nunca vimos cambio. Al contrario, el modelo económico neoliberal de alguna manera nos tocó a todos. La Constitución no dejó lograr los sueños. Y ese esfuerzo social del día de Chile es ese, que a muchos ciudadanos de este país le quitaron sus sueños. Y entre eso estamos nosotros aquí. Entre eso de todos los quitaron nuestros sueños. Fauple. Bueno, aquí estamos en esta ruca, que es una casa ancestral mapuche. Y hoy día estamos acá en plena ciudad de Santiago de Chile. Ruca es un lugar, digamos, de reuniones, de encuentro, de sanación, de educación.
primera ley indígena que se hace en Chile es del año 72, fue promulgada por Allende, pero alcanza a tener poca aplicación porque viene luego, menos de un año después, viene el golpe de Estado. Y luego la normativa indígena vigente hasta hoy es del año 93. Entonces es muy tardío el reconocimiento de Chile y que ni siquiera se da a nivel constitucional, que es lo que se está peleando ahora. Este es una joya mapuche, que es un trape la cucha. Se llama trape la cucha, que va aquí. Esta es una joya. Mira, esta es una joya mapuche que aquí tiene un significado. Esto que están aquí significa la dualidad. Son dos avecitas, pajaritos que están ahí unidos, dualidad. Y esto son como, dicen algunos que son como el camino, porque la parte de aquí, esta es la tierra. Este cultrún, digamos, es un instrumento ancestral, que este instrumento significa, por ejemplo, aquí está la tierra, la mitad de la tierra, esto refleja, esto, la ñuque mapu, y aquí nosotros vemos aquí la parte del cosmos, el cielo. El cultrún da el toque para que sigan tocando todos los otros instrumentos. Está vivo. Deja la motosierra al lado, y al teniente. Em novembro de 2018, um agricultor mapuche foi morto por um destacamento de carabineiros, o Comando Jungla. O relatório oficial usou o que o Brasil conhece como auto de resistência. Atribuiu a morte a uma troca de tiros posterior à voz de prisão. Estas imagens de uma câmera corporal de um dos integrantes da ação, divulgadas um mês depois pelo Centro de Investigação Jornalística CIPER, no Chile, jogou por terra a versão que reforçava o tratamento antiterrorista dado aos mapuches. Camilo Catrillanca, assassinado no sul, uma região conhecida pelos brancos como Araucania, o Almapo, para os mapuches, se transformava em mais um ícone das ruas do outubro que viria. 200 anos de história resumidos em uma ação policial. Entre 1860 e 1883, uma campanha militar do nascente Estado chileno colocava fim a 2 acordos, um com a ainda coroa espanhola e outro com a nova nação independente, que garantiam aos povos indígenas a permanência em seus territórios no sul do Chile. Entre os oficiais estava um que chegaria à patente de general de brigada, graças às conquistas e baixas provocadas entre os povos da terra. Seu nome era Manuel Baquedano. Estimativas apontam entre 50 mil e 70 mil os mapuches mortos naqueles 20 anos. Os sobreviventes ficaram em redutos. Os livros de história, até hoje, descrevem esse período como a pacificação da Araucania. Una historia, digamos, que ha sido más tristeza que pacificación, en el sentido de que el pueblo, digamos, perdió mucho, perdió territorio, muchas familias murieron, entonces no hay pacificación. ¿De qué estamos hablando cuando se dice la pacificación de la Araucanía? No, todo lo contrario, fue mucha muerte, muchas usurpaciones. Y nosotros, digamos, como pueblo históricamente hemos sido un pueblo perseguido, un pueblo que no tilda de terrorista, un pueblo, digamos, que hemos siempre estado ahí en persecuciones, se lo violan nuestros derechos, nos usurpan nuestras tierras. Entonces, para nosotros nunca existió la democracia. O sea, históricamente se viene luchando. Existe resistencia, mucho, digamos, a través de esa resistencia se llega a hacer acá en la ciudad, a hacer resistencia también, a resistir, digamos, por mantener la cultura, las tradiciones, la lengua y nuestra forma de vida que tenemos como pueblo.
Me acuerdo, yo llegué a la plaza, no alcancé ni siquiera a estar cerca, eran cientos de policías que arrasaban todo, había una ocupación policial militar que se dio en la Plaza de la Dignidad y que se vive permanentemente en las zonas de más conflicto, ahí cerca de la calle Vicuña Maquena. Eso es algo que en el territorio mapuche ya pasaba hace bastante tiempo. Es decir, tanquetas, no estamos hablando de carros policiales, estamos hablando de tanquetas más militares que policiales, desplegadas junto con grandes carros donde se meten a los prisioneros, a la gente que detienen. Todo eso estaba desplegado desde hace mucho tiempo. La zona del sur es una zona militarizada, que es lo que precisamente vivió Santiago cuando, después del estallido social, se decretó el toque de queda y se desplegó la fuerza policial y también el ejército por la ciudad. Se volvió a rememorar acá algo que había solo, que uno recordaba en la dictadura y en el golpe de Estado. Por lo tanto, lo que yo creo ahí es que se ha vuelto, hemos podido reconocer en el abuso, la gente de Santiago ha podido reconocer en el abuso que estamos teniendo hoy día por parte de las fuerzas policiales y el ejército, aquello que el pueblo mapuche sí venía sufriendo hace años. Se aprovisionan y se mantienen los carabineros que tienen como objetivo controlar el orden público y se mantiene esa fuerza en este sector. Entonces, de un tiempo a esta parte, este no es un sector de manifestación, no es un sector donde vengan las personas a exhibir demandas sociales ni nada por el estilo. Vienen derechamente con objetos contundentes, bombas incendiarias, ondas, también resorteras gigantes, a atacar a los carabineros. La prensa normalmente reporta las cosas que más venden. O sea, una persona con una pancarta no es un headline, no es un titular como lo es una persona incendiando algo. La protesta en su gran mayoría ha sido pacífica, ¿ya? Las demandas son ampliamente defendidas por la mayor parte de la ciudadanía, incluyendo aquellos que no se protestan. No hay que descartar, sin embargo, que la violencia sí ha sido inusitada. Sentimos la necesidad de poder ayudar al pueblo. La mayoría de nosotros estudia algo relacionado con la salud y sabemos que la salud es algo importante y en las calles donde más se está viendo vulnerados los derechos. Hasta los mismos equipos de salud se han visto violentados por los equipos de carabineros acá.
Señor, por favor, ¿qué parte del protocolo están usando? Mi pregunta como observador de derechos humanos, preguntarle al señor encargado de las fuerzas que por qué no se están cumpliendo los protocolos de carabineros. Y veo que lo que me dicen en una oficina no es lo que se cumple en la calle. Y eso me preocupa. Não demorou e eu entendi a preocupação. Para dispensar quem dialogava e quem protestava, o jato d'água seguido da bomba de gás. A pele queima, os sentidos ficam confusos, a garganta fecha, os olhos embaçam. Uma ajuda recorrente é o borrifo de água com bicarbonato de sódio, que alivia os efeitos tóxicos. Mãos no rosto, nem pensar, diz o voluntário que me ajuda. Usted que estaba con un cartel, que estaba gritando, pegándole una olla, reclamando porque las pensiones de su papá, de su abuelo son demasiado bajas, termina arrancando de balines, termina siendo desmayándose porque no puede respirar, etc. Hoy día, dado ese actuar de carabineros exagerado, desproporcionado y desfocalizado, que es una de las cosas más importantes, el gobierno perdió la capacidad de ejercer la función represiva, que es una función que el gobierno, que los estados tienen que tener. Yo he hablado con personas que vieron que nunca se habían involucrado en ninguna forma de violencia política y que sin embargo fueron testigos o sufrieron en carne propia de una violencia injustificada y terminaron en lo que hoy se llama la primera línea. En todas las partes del mundo, la violencia se justifica a partir de una defensa, en este caso señalan que ellos hacen esto para que permitamos que las manifestaciones pacíficas se puedan llevar a efecto, pero no son nada más que excusas, son excusas que ninguna de ellas puede justificar actos de violencia de esta naturaleza. Acabamos de ver cómo el carro lanza agua y ha colisionado ambos carros, lanza gases y muchos manifestantes en estos momentos. Entonces, a raíz de esa situación se está acercando. ¿Es el primer momento en que él sí, se para? Aquí. Y yo, porque le dice, ¿te atreves a pararte? Ese día 20 de diciembre yo me dirigí hacia Plaza Dignidad a participar de las manifestaciones que se estaban dando en ese lugar y durante la tarde, con el pasar de las manifestaciones, con el pasar de la hora se fue intensificando la cosa, intentando frenar la represión de carabineros y en un momento dado yo cruzo una calle y me interceptan entre dos vehículos policiales, me hacen sanguchito, como se dice, me aplastan. Los primeros días antes que pasara lo del atropello de Oscar, yo leía en muchas partes, esta no es la forma. Y yo en una de mis redes sociales escribí un texto en el que decía, escucho mucha gente decir no es la forma y yo tampoco quiero que esta sea la forma. Pero le pido por favor que alguien me diga cuál es. Porque llevamos, que yo recuerde, desde después de la vuelta de la democracia, paros, huelgas, marchas, flash mob, creo que se dice así, un montón de manifestaciones, de todo, la marcha a los paraguas. ¿Qué no se hizo? ¿Y qué se logró? Más que poner ciertos temas en la agenda social. Yo siempre me iba al trabajo en bicicleta, entonces notaba las diferencias sociales, ver campamentos, poblaciones, gente que vive en carpa, y eso te llega, te hace sentir que algo hay que hacer. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo la gente sale a manifestarse. Yo me siento joven, me siento ágil y siento que puedo dar un aporte. Si yo estoy en la manifestación y veo que los carabineros le están disparando al cuerpo lacrimógena a las mamás, a la familia, a la gente, nosotros los jóvenes nos sentimos con una responsabilidad también de defender a nuestra gente.
de defendernos de esa represión y violencia que se ha estado viviendo este último tiempo y que viene desde antes de la dictadura, y uno se puede ir para atrás hasta 500 años atrás. La generación de él no es igual a la de nosotros y no se quiere parecer a la de nosotros. O sea, ellos dicen, nosotros hicimos algo, sí, mi generación sacó al dictador, pero ahí nos quedamos y nos anestesiamos de miedo por todo lo vivido. Esta generación no tiene miedo y no quiere que les vuelva a suceder. Yo soy Mono González, un artista o trabajador de arte urbano, de muralista, y trabajo la serigrafía, los grabados, el arte popular. ¿A cuánto tiempo? Tengo 73 años y no digo que desde que nací, pero sí como el primer mural lo pinté a los 17 años y de ahí hasta no ha parado. Solo tuve un pequeño receso en la época de la dictadura acá, en la época de Pinochet, que no podíamos salir mucho a pintar murales, pero ahí me dediqué mucho a la obra gráfica. Para hacer esta muralla. Mira, la Brigada Ramona Parra, yo fui uno de los fundadores. Se iniciaron en el año 68, estamos hablando ahí en el gobierno de Allende, se iniciaba lo que era construir el hombre nuevo o la sociedad nueva. Entonces, por lo tanto, las 40 medidas, las tareas populares, tuvimos proyectos con la producción, proyectos con la cultura, con la educación, con la salud, educación de la salud. Entonces, por lo tanto, esa es nuestra tarea. ¿Y qué papel juega el arte en eso? Es cómo plasmamos todo esto. Ese de allá, por ejemplo, el de los ojos, y dice, por tus ojos venceremos, por la nueva Constitución. Yo con ese mismo taco, ese mismo lo imprimí en un papel más barato y lo salimos a pegar a la calle. Los movimientos populares están nutriéndose, o nutriendo, digamos, a estos artistas. Y a nosotros también. Y a mí, que soy más viejo, más todavía. Me hace sentir más joven. Es bastante evidente que aquí termina el periodo neoliberal chileno, si le vamos a poner un nombre. Nacido a mediados del gobierno de Pinochet y de alguna manera dulcificado pero proyectado por la concertación. Y que es un modelo que tiene también sus grandes exponentes. Chile fue un laboratorio de eso, lo sabemos. Milton Friedman estuvo aquí fundándolo, por lo tanto estamos hablando en una cuna de ese modelo, que tuvo como grandes exponentes mundiales después a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan, y que no es ni siquiera lo mismo que el capitalismo, sino que es una manera muy extrema de aplicación del sistema liberal y capitalista, que lleva a una profunda ausencia de la política, a una solución de casi todas las preguntas, una respuesta a casi todas las preguntas por vía de una economía libre, de la propiedad privada y del impulso individual. Que genera grandes desprotecciones, pero que en un país como Chile generó a su vez riqueza. Chile en teoría es un país geográficamente muy apartado, con fronteras naturales gigantescas que por mucho tiempo lo tenían realmente muy lejos en todo sentido del mundo. En muchas cosas tiende a tener ciertas características insulares, tiende a ser en muchas cosas muy conservador. Sin embargo, tiene una recurrencia de interpretar momentos del mundo y darles un proceso, darles una respuesta que termina siendo icónica, más allá de sus fronteras. ¿Por qué pasa esto? Yo no sé decir por qué pasa, pero sí sé decir que pasa recurrentemente. Y creo que esta crisis puede ser un nuevo episodio de esa sucesión de momentos en los cuales Chile ha terminado siendo muy representativo de quiebres que el mundo va teniendo. El temor que yo tengo por el caso chileno, toda esta capacidad de levantar un país entero no se traduzca necesariamente en una capacidad para negociar, para imponer una agenda, para adaptar las tácticas, justamente porque no existe ese proceso de aprendizaje donde los antiguos movimientos políticos, sociales, etcétera, esa infraestructura organizativa, uno podría llamarle, que le permitía a los movimientos adaptarse a nuevas circunstancias, por ejemplo el plebiscito,
a las discusiones institucionales en las cuales estas demandas se tienen que llevar a cabo, justamente porque carecen de esa infraestructura. Entonces pueden levantar una demanda, pero tienen muchas dificultades para volver a instalarla. En este país se destruyó todo el tejido social durante mucho tiempo, yo diría 50 años, desde el 73. Todo condujo a destruir todo tipo de organizaciones en las poblaciones, en los sindicatos, en la universidad, etc. Y hoy día con el estallido social se están reconstituyendo. Sin duda que la Junta de Vecinos siempre ha existido, pero lo que ha surgido después del 18 de octubre son una serie de organizaciones fundamentalmente autoconvocadas por la gente, asambleas en las distintas villas y poblaciones de Santiago, y en cabildos también, cabildos ciudadanos, donde la gente está dispuesta a participar. Hoy día nuestra Constitución tiene montones de áreas que no trabaja. La Constitución del año 80 deja fuera a los pueblos originarios, era una Constitución que no era paritaria, es decir, no fue elegida por hombres y mujeres quienes llenaron esto, que hoy día vamos a tener la primera Constitución feminista del mundo. O sea, vamos a tener 50 personas y 50 personas en el caso de que se apruebe, delegados, que van a escribir esta Constitución feminista. Entonces los cabildos y las asambleas, además que nacen rodeadas por un líder, también permite que los mismos vecinos expresen sus puntos de vista. Tengo una confianza que no tenía hasta el 18 de octubre, en que el pueblo de Chile está demostrando una madurez política alucinante. La mayoría de las personas saben que una nueva constitución va a significar 2 años duros y que probablemente no le va a entregar resultados inmediatos, y aún así están peleando. Lograron una conciencia histórica que entiende que esto va a significar 50 años de otra cosa. Entiende que esto a lo mejor va a ser para los nietos. Me gustaría ver un Chile mucho más solidario de la gente entre sí. Me gustaría que entre todos nos apoyemos y que dejemos de lado el egoísmo y la importancia del dinero, que velemos más por nuestra cercanía como ciudadanos y que también que el gobierno, quien sea que mande, no sea acaparador de los recursos, no estén ahí por verlas por ellos, sino que por velar por el bien del pueblo y que tengan una vida digna y una buena vida, que sea vida, que no sea solo sobrevivirla. ¿Se va a llegar a eso? Eso es lo que espero y no vamos a descansar hasta que eso sea. Bueno, ¿qué esperamos? Que esperamos todos, yo diríamos que todos, incluyendo a los pueblos, que verdaderamente se haga una nueva constitución, una constitución donde todos estemos representados, sobre todo los pueblos, que seamos verdaderamente reconocidos, tal como somos, de acuerdo a nuestra visión, que nos reconozcan, y que estemos ahí en la Constitución, que seamos parte de esa elaboración, de ese gran, digamos, algo que nos va, a todos nos va a ser nuestra carta de... Los dolores y las aspiraciones y la explotación hay en todas partes del mundo. Los aborígenes nuestros de Mapuche están peleando por recuperar las tierras, y en el Amazonas, en Brasil, la están arrasando los aborígenes las tierras. Yo si pinto un aborigen, no solo el dolor es de acá, también es de allá. Hoy día esto que está pasando en la calle tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la sensibilidad. Una sociedad deshumanizada es la que estamos votando o queremos votar. Y instalar una sociedad humanizada. Y eso también tiene que ver con el medio ambiente, con los pueblos aborígenes, con todo.
Eventualmente Chile va a resurgir con toda la gente buena onda que tiene, que somos la mayoría, el 96%. Eso es lo que yo siento. Muito obrigado pela entrevista, meu nome é João. Eu falaria para a gente do Brasil que eles têm que ter muita força. Os processos são naturais. Eu fui para lá, vocês são gente muito bacana, eu gostei muito de lá, então eu sei que a boas energias podem fazer muita coisa boa para nosso continente, da América. Então eu mando muita força para vocês lá. A praça. A praça é do povo, como o céu é do condor. É o antro onde a liberdade cria águias em seu calor. Senhor, pois quereis a praça? Desgraçada a populaça, só tem a rua de seu. Ninguém vos rouba os castelos, tendes palácios tão belos, deixai a terra ao anteu. Irmãos da terra da América, filhos do solo da cruz, erguei as frontes altivas, bebei torrentes de luz. Ah, soberba populaça, rebentos da velha raça, dos nossos velhos catões. Lançai um protesto, ó povo. Protesto que o mundo novo manda aos tronos e às nações.